Ya. Hola, buenos días, profe Camilo, chicos de séptimo. Hoy les vamos a presentar la exposición sobre el vanguardismo. Digamos, se llama Los Avengers, está compuesto por Valeria Cardona, Camila Parada, Sofía Quintero y Sebastián Castillo, pues yo somos varios. Buenos días. Yo les voy a presentar ubicación temporal del vanguardismo. El contexto histórico del vanguardismo se ubica durante la Primera Guerra Mundial y a inicios de la Segunda, siendo un momento difícil en Europa, ya que tenía distintas guerras, y en todo el mundo. Bueno, el vanguardismo surge en Europa, se encontraba en un momento difícil cuando empezó todo. Más que todo surge en Francia, en París, y pues también aquí en Latinoamérica. Bueno, esos grupos que han ido poco a poco hasta llegar a Latinoamérica, y más que todo como que se presentó en México y en Argentina. Y en España. Características. Las características, el vanguardismo pues fue un movimiento que se originó en Europa y a principios del siglo XX. Tiene varias características, entre ellas el nacionalismo, el rechazo a las tradiciones y a las culturas ya establecidas, y es un movimiento que rompe mucho las reglas que se encontraban en la época. César Vallejo. Los autores del vanguardismo fueron César Vallejo, fue un poeta peruano que se convirtió en una voz importante del vanguardismo y también es estimado como uno de los mejores poetas del siglo XX. Gonzalo Arango fue un poeta, periodista y filósofo colombiano que en una fase represiva del gobierno dirigió un movimiento literario conocido como el nadaísmo. Pablo Neruda fue un poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1971. Se hizo conocido como poeta cuando tenía 10 años y una de sus obras más importantes es 20 poemas de amor. Una pregunta, ¿qué es el nadaísmo? ¿Ah, sí? No tenemos tiempo. Como todo contexto histórico tiene su representación artística por los diferentes autores, como son las pinturas, los poemas, los libros, etc. Una de las obras, digamos, más reconocidas de esta época fue El Grito, un libro que fue Acción de Gracias, y los diferentes poemas. Digamos, El Grito quiere representar como el miedo, el asombro que se descubría en esa época al descubrir nuevas cosas. Digamos, la sombra también de los poemas. La sombra es un pedazo que se aleja camino de otras playas en mi memoria. Una resueña que se aleja, ¿qué? Un ruiseñor que se queja, ruiseñor de las batallas que canta sobre todas las balas. Ese autor es de Vicent Autiobro. Digamos, el autor es Edvard Munch, y esta es una de las obras más reconocidas del arte. Yo también voy a hablar en general del arte. Entonces tenemos pinturas, música y danzas. Algunas pinturas muy famosas de la época fueron, por ejemplo, la Guernica, que fue hecha por Pablo Picasso y representa en general la guerra española. Está también Sol Naciente, que esta fue hecha por Claude Monet, y nos transmite generalmente como esa angustia o eso como un sentimiento de
como, sí, la Desesperación. desesperación, exacto. También tenemos el baile de Mowgli en la Galeta, que esta en general fue hecha por Edvard Munch, y esta nos habla o intenta representar un baile muy famoso en un bulevar, por eso hay muchas personas, también, también está, por ejemplo, Rui Ronnie, que también está danzas, por ejemplo, está la del tango argentino, la danza del oso, el baile contemporáneo, música concreta, aleatoria o también electrónica. También vamos a descubrir una línea del tiempo con las fechas más importantes de la época. En general nos hablan de cómo se componía el vanguardismo, por ejemplo, el cubismo, por ejemplo, también está por aquí, expresionismo, o sea, en general es cómo se divide cada cosa en vanguardismo, y cada una tiene diferentes técnicas para expresar tanto pinturas, tanto opiniones, también algunas danzas, etc. Y cada uno tiene su representante como más importante. Listo, gracias chicos, gracias Muchísimas por su gracias. tiempo. Bueno, Avengers está compuesto está formado por María Cardona, Camila Parada, Sebastián Castillo, Sofía Quintero y Samuel Vaz. Vamos a empezar con una línea de tiempo que contiene las fechas más importantes del vanguardismo, y también cómo se dividiría en esas épocas el vanguardismo. Luego está el cubismo, ¿verdad? Está el expresionismo, está también el surrealismo, etc. Y cada fecha tiene lo más importante, tiene autores representantes, obras, y en general gracias a estas se expresaba de diferente manera, tanto opiniones, la forma de ver cosas, artes, danzas, etc. Digamos que cada fecha representa como un momento histórico importante del vanguardismo, y cada fecha tiene un autor también importante de la misma fecha. Vamos con el arte. Vamos a empezar primero con el arte, ¿verdad? Que contiene tanto pinturas, danzas y música. Algunas de las pinturas más importantes de esa época era El Sol Naciente, que fue hecha por Claude Monet, y en general intentaba expresar por medio de sus colores, las técnicas y todo, el desespero, ¿verdad? Que puede tener algunas personas. Estaba por Amor y Dolor, que está hecha por Edvard Munch, ¿verdad? Él en general nos intenta representar los dos sentimientos como importantes, que es el dolor, que es un sentimiento tanto físico como mental, y el amor, que es como la nostalgia que uno puede tener hacia una persona o hacia un objeto. Está Rui Ronnie, que fue hecha por Sol Solar. Él nos intenta más que todo expresar la guerra solar que estaba sucediendo. Algunas danzas, por ejemplo, son el tango argentino, que es muy característico. La guerra solar. Está el tango, en danza está el tango argentino, que es muy característico de Buenos Aires, en Argentina, y Montevideo, en Uruguay. Está la danza del oso, que se conoce más que todo por ser española y de los lugares mucho al centro, porque eso es como una especie de ritual. Y está la danza contemporánea, que nos habla o se intenta desligar del baile clásico. Y algunas músicas son la música concreta, la música electrónica y la música aleatoria. Lo siguiente que nosotros vamos a poner es como las muestras, las obras más, como un poco más relevantes de la época. Digamos que cada hecho histórico, en este caso de las vanguardias, tienen como referencia más importante algunas pinturas, algunos libros o algunos poemas, como lo puede ser una obra que es muy famosa, El Grito, de Edvard Munch, o digamos también La Danza, que está hecha por Henri Matisse, o alguno de los poemas. El Grito también representa como la angustia y el temor que sentía la gente, digamos, en esa época. Otro sentimiento totalmente diferente, como quería expresar el pintor aquí en esta pintura, que es La Danza, que representa más la creatividad y la espontaneidad de la gente en esa época. Yo les voy a presentar algunos autores del vanguardismo. El primero es César Vallejo. Fue un poeta peruano que también fue una voz muy importante del movimiento vanguardista latinoamericano en el siglo XX. Es estimado como uno de los mejores poetas del siglo XX. Gonzalo Arango
Fue un poeta, periodista y filósofo colombiano que dirigió un movimiento literario conocido como el nadaísmo. Pablo Neruda fue un poeta chileno. ¿Por qué era el nadaísmo? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, les dejo ahí la pregunta. Sí, señor. Pablo Neruda fue un poeta chileno ganador del premio Nobel en el año 1971. Se hizo famoso porque publicó 20 poemas de amor. Borges. Jorge Luis Borges fue un escritor, ensayista y poeta argentino. Sus obras estuvieron compuestas de cuentos, poemas y ensayos breves. Ya para terminar, te vamos a explicar una de las características que tenía la vanguardia. El vanguardismo fue una época situada durante la Primera Guerra Mundial, también la nombramos en ubicación, y a inicios de la Segunda. Fue un movimiento cultural europeo que se caracterizaba principalmente por retar o no seguir las tradiciones y las reglas que estaban pactadas en la época. Fue muy importante ya que dio muchas cosas principales que nos ayudan hoy en día. Y ahora pues Los mapas. Cuando surgió el vanguardismo, el vanguardismo surge en Europa, principalmente en Francia, en París. Y pues cuando todo empezó, Europa está, pues eso fue como después a inicios, como sí, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Europa no está como muy bien, que digamos, ¿sí? Pero aún así el vanguardismo surgió ahí y poco a poco se fue extendiendo pues alrededor del mundo, y acá en Latinoamérica llegó varios años después, y como en el siglo XX, y pues principalmente fue acá en Latinoamérica, en Argentina y en México. muchísimas gracias. Acércate un poquito más. Hola Jordi, buenos días. Hoy venimos a presentar una exposición sobre el vanguardismo. Nuestro campo se llama Los Avengers, está compuesto por Valeria Cardona, Sofía Quintero, Sebastián Castillo, Camila Pará y yo soy Pamela Valle. Vamos a comenzar con una línea del tiempo que tiene las fechas más importantes del vanguardismo y también cómo se divide. Está el nadaísmo, el cubismo, está el surrealismo, etc. Cada una tiene una manera diferente de expresar tantos sentimientos, opiniones, tanto por medio de pinturas, danzas, música, etc. Por ejemplo, el nadaísmo es arte abstracto, es lo contrario al arte como normal, por decirlo. También cada uno tiene su artista, escritor, músico, etcétera, más importante. Vamos a seguir con el arte en general, por ejemplo, como pinturas, danza y música. Está, por ejemplo, el Sol Naciente, pintura hecha por Claude Monet, que por medio de esta pintura quería expresar, por decirlo, esa agonía o esa tristeza por medio de los colores, la forma de pintar, el mar, etc. Está también Ruaruni, que en general está pintada por solar. Él quería expresar la guerra solar y usaba muchos colores como acuáticos para expresar esto. Está también la Guernica, hecha por Pablo Picasso, y él quería expresar la guerra española y que esta quedó como una obra de paz y de patrimonio. Las danzas está, por ejemplo, el tango argentino en Buenos Aires, Argentina, y Montevideo, Uruguay. Está la danza del oso, una danza española, porque es considerada como un ritual que se hace en Navidad y en carnavales. Y está la danza contemporánea, una danza que se intenta desligar del baile clásico. Y está la música concreta, electrónica y aleatoria. Vamos a continuar con unas horas. Digamos que cada contexto histórico tiene como
obras que lo representan, digamos, la vanguardia tiene diferentes tipos de obras que representan diferentes tipos, momentos de vista, como lo pueden ser las pinturas, los poemas, los libros, etc. Y algunas de esas son las más reconocidas, como el grito, la danza, el poema que se llama La sombra o Acción de Gracias, que es del libro de Richard Ford. Digamos, el grito representa como el temor y la angustia del ser humano, eso es lo que quiere como plasmar o transmitir la pintura. O la danza, que tiene un significado completamente diferente. Esta pintura no quiere representar como la espontaneidad o como la creatividad al hacer las cosas. Yo voy a pescar algunos autores del vanguardismo. César Vallejo fue un poeta peruano que se convirtió en una voz importante del movimiento vanguardista latinoamericano. Es estimado como un gran inventor poético y eslogan. Gonzalo Arango fue un poeta, filósofo y periodista colombiano que inició un movimiento llamado El Nadaísmo. Pablo Neruda, un poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1971. Y una de sus obras más reconocidas son 20 poemas de amor. Jorge Luis Borges, un escritor, ensayista y poeta argentino. Sus obras estuvieron compuestas por cuentos, poemas y ensayos breves. Jordi, yo te voy a presentar algunas características de la época. En general fue un movimiento europeo el cual estuvo presente durante la Primera Guerra Mundial y inicios de la Segunda. Es un movimiento que rechaza y aparta las reglas y características que ya estaban en la época. Fue muy importante ya que trajo muchas cosas o inició muchas cosas que hoy en día todavía se usan. El vanguardismo surge en Europa. Cuando Europa en ese momento estaba en un momento de crisis por la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así el vanguardismo seguía en Europa, en específico en Francia y París. Y más que todo en el siglo XIX. Y poco a poco este movimiento se fue extendiendo en el mundo en general y acá en Latinoamérica llegó principalmente a Argentina y a Hola, profe, buenos días. Buenos días. Nuestro programa se llama Los Avengers, está formado por Sofía Quintero, por Valeria Cardona, por Camila Parada, por Sebastián Castillo y yo que soy Samuel Valls. Les venimos a exponer sobre la vanguardia. Primero vamos a comenzar con una línea de tiempo que contiene las fechas más importantes y también cómo se dividía el vanguardismo en esa época. Por ejemplo, el nadaísmo, el cubismo o el surrealismo. Por ejemplo, el nadaísmo es arte abstracto, es todo lo contrario al arte como normal, por decirlo de un modo. Cada una tiene sus obras más representantes, como sus autores, y también en todas se representa como las opiniones o los sentimientos de una manera diferente. Seguimos con algunas, cómo se expresaba el arte en este momento. Entonces, en el arte están las pinturas, danzas y música. Algunas de las pinturas, por ejemplo, fue El Sol Naciente, hecha por Claude Monet. Él quería expresar por medio de cómo la pintaba, los colores, el sentido del mar, etc. La agonía, que algunas personas pueden experimentar. También está Amor y Dolor, por Edouard Munch. Él quería representar los dos sentimientos, tanto el amor, un sentimiento como de nostalgia que puede tener hacia una persona, hacia un objeto, y el dolor, un sentimiento tanto físico como mental. También está La Guernica, hecha por Pablo Picasso. Él quería representar la guerra española y esta quedó como una obra de paz y de patrimonio. Está algunas danzas de tango argentino que se encuentran mucho en Buenos Aires, Argentina y Montevideo. Está la danza del oso. Esta es de España, más que todos los centros, ya que son como rituales que se celebran en Navidad y en carnavales. Y está la danza contemporánea, que esta se
intenta desligarse del baile clásico y alguna música son la música concreta, electrónica y aleatoria. Una cosa más importante que es como más a resaltar son como las obras más representativas o importantes de la época, como lo pueden ser no solo obras, digamos, de pintura, sino también lo pueden ser los libros o los poemas en este caso. Una de las obras más importantes es el grito que Edvard Munch en este caso quería como plasmar la angustia o el miedo que sentía el ser humano en esta época, ¿sí? Digamos, otro sentimiento completamente diferente que ya plasmaba Henry Matisse en la obra que se llama La Danza, es como la espontaneidad o la actividad que tiene el ser humano en esa época para poder hacerlo representar. Yo les voy a presentar algunos autores vanguardistas. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano que fue muy importante en el siglo XX. Gonzalo Ramos fue un filósofo, periodista y poeta colombiano que dirigió un movimiento llamado El Nadaísmo. Pablo Neruda fue un poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971. Una de sus obras más reconocidas es 20 premios Nobel. Jorge Luis Borges fue un escritor, ensayista y poeta argentino. Sus obras estuvieron compuestas de poemas y ensayos breves. Algunas características de la época vanguardista son el rechazo o el dejar atrás características y reglas que estaban pactadas en la época. En general, el movimiento vanguardista es un movimiento europeo en el cual autores y artistas en general se rebelan contra lo que no están de acuerdo o lo que no les parece. Se